Bien, Liliana Panizo, viuda de Javier Díaz Canseco, nos acompaña la noche de hoy en vivo aquí en Boca a Boca y le hemos invitado para hablar sobre Javier Díaz Canseco. Tenemos quizá una imagen de Javier Díaz Canseco, un político muy reconocido, de izquierdas, luchador, ¿no? Consecuente con sus ideas. Sus ideas no eran compartidas por todos, por supuesto, ¿no? Pero fue muy consecuente hasta el último día de su vida, ¿no? Y el Congreso no lo trató bien, ¿no? Liliana, gracias por venir. Gracias a ti. Cuéntanos la situación actual, porque ustedes han logrado judicialmente que se levante la sanción que se impuso a Javier Díaz Canseco porque era un tema de injusticia. Sí, cuando se produce esta sanción, Javier presenta una acción de amparo que fue aceptada por el juzgado constitucional con los argumentos muy simples. Javier es sancionado por una falta, entre comillas, que no está contemplada en el reglamento del Congreso. De manera tal que no hay posibilidad de sanción cuando se te acusa de algo que no está establecido, que es un supuesto delito o falta, ¿no? De manera tal que eso estaba clarísimo desde un inicio. El tema fue que se dieron una serie de circunstancias que como que se fueron encontrando desafortunadamente para Javier y afortunadamente para sus enemigos políticos, ¿no? Aldo Marietti, desde el diario Correo, lanzó una campaña infame contra Javier, ¿no? Argumentando que él pretendía beneficiar a personas allegadas a él con este canje de acciones laborales, con acciones, digamos, tipo A, ¿no? Lo cual era falso, era un proyecto de ley que estaba en comisión, se habían presentado 11, 12 proyectos en el transcurso de los últimos años, en diferentes momentos y bancadas sobre lo mismo, de manera tal que en realidad no había nada que hiciera pensar que esto iba a llegar a donde llegó. De manera tal que lo que se produce es que estos congresistas extraños, ¿no?, del fujimorismo, el señor Bakeli y el señor Tubino, recortan lo que publicaba Marietti y lo presentan a la Comisión de Ética. Así tal cual, o sea, recortes periodísticos a la Comisión de Ética. Y por reglamento ética tiene que tener un plazo máximo de 20 días para pronunciarse si hay o no lugar a... Infracción, ¿no? A una investigación en realidad, porque ética no es que, digamos, ética su trabajo es recibir una información y hacer un análisis, ¿no?, y definir si hay lugar o no a un proceso de investigación mayor. Bueno, lo que es de 20 días por reglamento en el caso de Javier duró un año. Y eso obviamente fue manejado políticamente por Mauricio Mulder y Díaz Dios, que eran dos congresistas miembros de esta comisión, enemigos acérrimos de Javier, como me lo ha reconocido personalmente Mauricio Mulder, a quien en una oportunidad lo encontré casualmente y le encaré el tema y me dijo que efectivamente, que era una venganza, porque Javier se había pasado la vida acusando a Alan García. Entonces yo le contesté, le dije, tú no puedes comparar, le dije, la situación de Javier con la de Alan García, porque en el caso de Alan García, pues, no es que falten, sino que sobran, ¿no? Y han sobrado siempre razones para investigarlo. Pero finalmente me quedó claro de que en el caso de él y de su actuación realmente lamentable, ¿no?, en el proceso de Javier había sido eso, una venganza. Y ni qué decir del caso del fujimorismo, ¿no?, que sin duda pues, siguen siendo, ¿no es cierto?, el tema complejo que este país arrastra, ¿no? Cuéntame, Liliana, ¿qué es lo que han hecho? Porque ustedes han logrado ya obtener una sentencia en el ámbito judicial que reconoce que esto fue injusto, ¿no? Así es. ¿Y qué están pidiéndole ahora a los parlamentarios, a la clase política, que se reivindique la figura de Javier Díaz Canseco, que se le, de alguna manera, rinda unas disculpas públicas? ¿Cuál es la posición? Bueno, sí, en realidad el tema viene relativamente, para hacerte un recuento sucinto, ¿no? Javier presenta una acción de amparo que es resuelta a su favor el 4 de abril del 2013. Javier fallece el 4 de mayo, un mes después. Pero el Congreso apela en una actitud realmente increíble, diciendo que no había materia para seguir en el proceso porque él estaba muerto. Entonces, fue una cosa realmente muy chocante para mí, ¿no? Pero no, porque lo que estaba en discusión, Liliana, era su honor, ¿no? Y su honor nombre, y su buen nombre, ¿no? Así es. Exactamente. Y esto, independientemente que esté presente, estaba espiritualmente, ¿no? No, y además Javier era una persona que porque está vivo en muchísima gente, una persona que fue un ejemplo para muchos, ¿no?
Y de tal manera que, bueno, el Congreso apela, la cuarta sala civil no solo ratifica la sentencia del juzgado constitucional, sino que le llama la atención al Congreso, ¿no? De la forma en que cómo se festinaron trámites, se acusó a una persona y se le sanciona por un supuesto delito o falta que no estaba especificado en el reglamento, y que era pues una vergüenza que el Congreso actuara de esa manera. Llega a esta segunda opinión y el Congreso, en vez de actuar inmediatamente y ponerse a derecho, le pide una opinión a la Comisión de Constitución del mismo Congreso y lo deriva a la Comisión de Constitución. Un año después, o sea, hace un año, la Comisión de Constitución emite una opinión sobre las sentencias, ratificando la obligatoriedad del Congreso de cumplirlas y ahondando en que efectivamente en el caso de Javier, nuevamente no había ningún delito ni falta, ni mucho menos una intención de beneficio personal o de beneficio de algún familiar de él. Porque hay que recordar que Javier Díaz Canseco ha tenido más de 35 años en el Congreso. Sí. Y tú puedes imaginar la cantidad de veces que Javier ha recibido... Pero era un tipo muy incómodo para el establishment, sin duda. Para cierto sector de la sin derecha. duda, Era un sin duda. político, digamos, incómodo. Sí, era y seguirá siendo. Porque afortunadamente tenemos una juventud que está siguiendo sus pasos y que no se casa para nada con la corrupción y que tú la ves movilizada permanentemente en las calles, ¿no? Sí, yo tuve oportunidad de entrevistarlo a Javier en varias ocasiones y efectivamente uno podía discrepar de sus ideas, pero nadie podía discutir que él es un hombre honesto consigo mismo y consecuente. Así es que ese es un mérito digamos, que no se ve todos los días. Javier era de los pocos políticos, ¿no?, que decía lo que pensaba, ¿no es cierto?, y hacía lo que decía, lo cual es una virtud en este país porque la clase política, digamos, es lo que vemos, ¿no? Ahora, en resumen, para que la opinión pública se entere, ¿qué es lo que están esperando que se produzca en estos días por parte de las instituciones? Porque ha ganado Keiko el Congreso, ya difícil que el Congreso, digamos, con una mayoría fujimorista, pues pueda, no sé, hacer algo respecto al tema. Hay una sentencia judicial. O sea, hay como dos niveles, ¿no? Uno que es de cumplimiento obligatorio, como lo ha sostenido la misma Comisión de Constitución, y ya ha sido aprobada esa opinión de Constitución en el Consejo Directivo del Congreso. Entonces, de manera tal que aquí hay un trámite administrativo que tiene que anular el informe de ética, que es una historia también patética, ¿no? El pastor Lai firmando el dictamen que acusa a Javier y poniendo debajo de su firma que firma pero que no está de acuerdo con la sanción, fundamentando Díaz Dios en el Congreso y no el pastor Lai, que era el presidente de la comisión, Marisol Espinosa y Ana Jara llegando enviadas de Palacio a cambiar la voluntad y la decisión de voto de la bancada de Gana Perú, que había acordado, por supuesto, rechazar la acusación. Logran que muchos se retiren y otros voten contra Javier, y solo quedan 12 congresistas de esa bancada que lo respaldan, de manera tal que Javier fue sancionado por 50 y algo votos, todo el fujimorismo, y por allá hay bancadas, porque las bancadas se dividen. Javier Bedoya y Eguren del PPC votan contra la sanción, la señora Perestello vota a favor de la sanción, y después cuando Javier se enferma se deshacía, ¿no?, en deseos de pedirle disculpas, cosa que yo por supuesto impedí porque nunca permití que ninguno de ellos lo visitara, ¿no? Pero me refiero a que tú, Liliana, todo estuvo muy... Pero tú haces todo esto por una cuestión, llamémoslo por una cuestión de honor, ¿no? Porque esto no persigue ningún fin económico, o sea, esto es una cuestión no hay ninguna cuestión económica. Del nombre de Javier Díaz Canseco nosotros podríamos exigir que el Estado, en este caso el Congreso, nos dé una reparación económica. No, pues, pero la donan, pues la piden y la donan para una biblioteca. Es que ni siquiera la vamos a pedir. ¿Me dejo entender? Porque podríamos hacerlo. Claro. Nos asiste la ley. Bueno, pero lo nuestro no va por el lado de la plata. Me indigna la injusticia y creo que hay que luchar siempre por las causas justas y por el buen nombre, ¿no? Porque se haga justicia, en resumidas cuentas. Yo te felicito de verdad por esta lucha y hago votos para que se solucione esto del modo más feliz, ¿no? Mira, ya feliz no puede ser porque Javier murió y él no va a ver lo que hemos logrado, pero va más allá de eso, me dejo entender, como tú mismo lo dices, es un tema de honor, del buen nombre, del ejemplo que es Javier para muchísimas personas en este país. Siempre fue un referente, ¿no? Como tú bien dices, tú puedes estar a favor o en contra o discrepar o opinar igual.
Eso es otro tema. Para eso existe la democracia y la confrontación de ideas. Sí. Pero no se puede llegar a la bajeza que se llegó con él, Sí. por venganzas mezquinas, ¿me entiendes? Políticas, que, como te digo, se juntó el hambre y la necesidad, porque lo que tenía era una bancada muy cohesionada al fujimorismo y esta señora Nadine Heredia, que manda a estas dos congresistas a modificar una decisión de la bancada, las antípodas, ¿no? Que se juntan en función de perjudicar a una persona como Javier, ¿no? Bueno, yo creo que las cosas, la justicia llega, ¿no? Y las cosas caen por su propio peso. Así es que vamos a esperar a ver qué Bueno, ocurre en los próximos días. nosotros y personalmente yo tengo que reconocer que en esta gestión el presidente Iberico ha puesto mucho de su parte porque este tema se resuelva. Lo intentó también en su momento Ana Solórzano, a pesar de que no se pudo concretar en su periodo por las contradicciones internas y los problemas políticos de ese momento, pero sí se logró que en ese momento la Comisión de Constitución evacúe la opinión, Bueno, que estaba ahí también MEA, ¿no? Bueno, tienen que correr porque el 28 de julio asume el nuevo Congreso y este nuevo Congreso, digamos, va a estar con una conformación muy diferente a la que tienen hoy y vamos a ver qué dicen. Gracias Sí, pero por estar aquí. no hay que olvidarnos que tenemos 20 congresistas también. Y de Sí. primer nivel. Sí. Y no solamente hacemos política a través del Congreso, sino también en las calles y en la sociedad civil. Claro que sí. Y en los medios de Y comunicación. mañana los invito a todos a las 6 de la tarde, que vamos a iluminar el busto que se encuentra en Jesús María, en el Parque Bausat y Mesa, que vamos digamos, convertirlo en un espacio cultural, ¿no? Y también tengo que agradecer al alcalde Bringas, que siempre nos ha brindado mucho apoyo para avanzar en que la memoria de Javier quede presente. Bueno, gracias por venir aquí. Gracias a RBC ti. siempre es una tribuna plural en donde todos los políticos de todas las tiendas políticas han tenido siempre las puertas abiertas y nada, nos enorgullece poder tener esa política así de plural y nada, de rendir también un homenaje a un hombre que fue fiel a sus ideas, independientemente de que podríamos discrepar abierta y públicamente con ellas. Y Muchas gracias. él estaba muy contento de Sí. eso. Y un saludo a Ricardo también, por favor, Claro de que mi sí. parte. Se lo trasladaremos. Muchas Muchas gracias. gracias. Vamos a hacer Gracias a una ti. pausa. Regresamos en instantes con el empresario y escritor Pedro Morías, autor de 2 bestsellers, País Combi e Impunidad S.A. Pausa y volvemos.